Me siento en mi sillón mecedor, la taza caliente en las manos, el olor del café recién hecho, llenando la cocina como un abrazo conocido. Afuera, las rosas del jardín se balancean con la brisa y el brillo de la duela de cedro, pulida con esmero, devuelve la luz de la tarde en una línea que me parece una cicatriz y a la vez una promesa. Antes de empezar, mis queridos, esta historia contiene relatos de maltrato intrafamiliar que pueden herir. Si sienten que es demasiado, por favor cuídense y salgan ahora. No quiero causar más dolor del necesario. Si se quedan, les pido algo con todo cariño. Quédense hasta el final, denle like y suscríbanse al canal de la abuela para que estas memorias sigan vivas y podamos acompañarnos. Activen la campanita si quieren recibir más historias y consejos. Ahora pónganse cómodos, les cuento lo que me tocó vivir y cómo aprendí que la dignidad se recupera en pasos pequeños y firmes. Nací en Guadalajara, en una casa alta, de 2 pisos, con una escalera que crujía como si guardara nombre propio. Mi madre, María del Carmen, hacía el café a las 5:30, sin falta, y el olor se iba pegando en las sábanas como un vecino. Mi padre, Heriberto, tenía manos de herrero y voz de juez. Él mandaba la casa con una rigidez que hacía eco en cada habitación. Rodrigo, mi hermano mayor, caminaba con una impunidad normativa, como si el mundo le debiera respeto por derecho de nacimiento. Yo era la menor. A veces me llamaban la chiquita, otras veces no me llamaban en absoluto. La casa olía siempre a cera. Mi madre enceraba la duela cada semana. El brillo quedaba tan perfecto que se reflejaban las puntas de los zapatos. Para papá, el piso debía estar impecable porque un piso bien encerado decía algo de la familia, decía respeto, decía control. Mi madre aprendió a aguantar las manos, las reprimendas y la noche. Doña Refugio, la vecina de al lado, me traía galletas de vez en cuando y me miraba con ternura, como si quisiera desgarrar con los ojos lo que veía y no se atreviera. A los 8 años, en una mañana de julio, se murió mi hermanita Sofía. Se enfermó rápido y se fue más rápido todavía. La casa quedó con un hueco que no cabía en la mesa del comedor. La sonrisa que ocupaba su sillita ya no estaba. Con su muerte, las esperas y las exigencias se multiplicaron sobre mí. Ya no era suficiente el trabajo de una niña. De pronto me tocaron tareas que una niña no debiera cargar: el cuidado de la ropa, del fuego, de la casa entera. El dolor se convirtió en obligación y la obligación en una atmósfera opresiva que olía a cera y a silencio. Mi padre se volvía más severo con cada año que pasaba. No justifico nada, apenas cuento cómo fueron las cosas para que entiendan de dónde creció mi rabia. Las primeras bofetadas sonaron como relámpagos, inesperadas, humillantes, con esa mirada que decía «esto es por tu bien» y que en realidad solo hacía más pesado el alma. Mi madre volteaba la cara. Su sumisión era una mezcla de miedo y costumbre. Rodrigo aprendió a reírse de mis temores. En la mesa se servían palabras duras con la misma facilidad con que se servía el pan. Hubo un episodio, no lo digo para entretener, lo digo para que entiendan la profundidad de la herida que marcó mi cuerpo de forma que la memoria aún lo trae con sabor amargo. Una vez, por culpa de un vaso de cera que cayó y se esparció en la duela, me ordenaron limpiarlo. No puedo ponerle efectos ni embellecerlo, les digo la verdad con la voz temblando. Me hicieron limpiar la cera con la boca. No hay palabra elegante para eso. Lo que quedó no fue solo la cera en la lengua, sino la sensación de ser despojada de todo lo humano, de ser reducida a un objeto de corrección.
Sentí náuseas, vergüenza y un frío que me subía por la espalda. Fue una humillación que no olvido. No la describo para herir, sino para que comprendan por qué, años después, mi objetivo cuando levanté la mirada ya no era solo sobrevivir, era recuperar el cuerpo que me habían intentado arrebatar. Las palizas no siempre dejaban moretones vistosos. Muchas veces lo que quedaba era peor, un recorte de la confianza, un silencio que se pegaba a la lengua. Aprendí a caminar por la casa intentando que mi sombra no chocara con la de mi padre. Aprendí a hacer mi rostro neutro como si fuera una tela que no debiera ser notada. Pero dentro, la rabia se volvía una solitaria compañera de cuarto, creciendo sin nombre. En la escuela me daban un respiro. Tenía la suerte de que había maestros que veían la luz en los ojos de una niña y la cuidaban con palabras. Doña Refugio me enseñó a leer más allá de lo que decía el libro. Me enseñó a imaginar que había otros lugares donde una mujer podía reír sin miedo. Fue ella quien me regaló mi primera libreta. Esas páginas blancas fueron refugio y mapa. Allí anoté, a escondidas, promesas pequeñas que me hice para cuando fuera grande. A los 14, la casa ya no cabía dentro de mí. Los gritos, la cera, las humillaciones y la pérdida me habían pegado costuras que me quitaban el aliento. Empecé a trabajar en casas de familia, lavaba, cocinaba, enceraba y sin embargo, por las noches volvía a la duela de mi infancia y sentía que me tragaba de nuevo. Verán, la normalidad de entonces era cruel. La sociedad esperaba obediencia y silencio, y nadie enseñaba a proteger la dignidad de una niña. Eso me hizo fuerte en secreto, pero también enferma de rencor. El punto de quiebre llegó en una tarde de otoño, cuando tenía 16 años. No recuerdo la fecha exacta, porque las fechas se me volvían borrosas por la tensión. Sí recuerdo la sensación del aire en la escalera, el sol que entraba por la ventana alta y pintaba líneas en el cajón del patio. Papá había bebido un poco más de lo normal. No era la primera vez que me pegaba, pero esa vez la humillación fue pública, delante de vecinos, delante de Rodrigo. Me sentí pequeña como una sombra y algo dentro de mí tuvo una revelación brutal. O me partía en dos por dentro o hacía algo para parar la cadena. No me voy a poner a darle formas a una venganza épica. No es mi estilo glorificar la violencia. Pero sí les voy a contar que pensé con la misma claridad que se piensa en un examen. Observé sus rutinas, sus vanidades, esos pequeños gestos en que se creía invulnerable. Pensé en la escalera, porque siempre fue lugar de poder y de caída en nuestra casa. Subir significaba obedecer, bajar a veces era humillación pública. La escalera era, al mismo tiempo, la corona y la trampa de mi padre. Planear no fue preparar un crimen, fue preparar una posibilidad de cambiar la relación de fuerzas. Lo haré breve y sin detalles técnicos. Esperé el momento en que la casa estuviera somnolienta, cuando la noche había hecho que las voces disminuyeran y la atención de todos estuviera lejos. Actué con rapidez, con esa mezcla de miedo y claridad que solo se siente cuando la vida te empuja a decidir. El resultado fue que mi padre tuvo una caída en la escalera, fue trasladado al hospital y esa caída abrió, irónicamente, una ventana para que las cosas en la casa cambiaran. No voy a decir que me sentí liberada como en un cuento. La liberación no es una sola imagen, no es cinematográfica. Sentí, sí, un alivio tan inmediato como la respiración después de contenerla mucho tiempo. Pero también vino una avalancha de culpa, de preguntas morales que todavía me visitan. Me preguntaba si había tenido derecho, si había sido justicia o venganza, si el daño infligido podía justificar lo que hice. En las noches siguientes lloré en voz baja, no por las consecuencias materiales, sino por la sensación de que había escalado yo misma a un umbral que no me enseñaron a cruzar.
Las consecuencias prácticas se manifestaron pronto. Papá pasó semanas fuera de la casa. Mi madre, exhausta y confundida, no supo al principio qué hacer con ese nuevo vacío de poder. Rodrigo, por su parte, se encontró sin la sombra que lo cobijaba y tuvo que mirar su propia complicidad. Algunas vecinas comentaron, otras miraron para otro lado. La propagación del hecho no sanó el dolor que me había causado por dentro, pero cambió la dinámica familiar. Esas pequeñas fracturas abrieron posibilidad para que, por primera vez, se hablara en la casa. Palabras torpes, sí, pero eran palabras. Con el tiempo, vi que no podía quedarme a vivir anclada en aquello. Decidí estudiar, tomé clases nocturnas, aprendí oficio tras oficio. La sociedad no me regaló nada, me lo gané. Conocí a Ramón en una lavandería donde yo trabajaba. Era un hombre de manos cuidadosas y mirada respetuosa, alguien que no confunde autoridad con violencia. Ramón me hablaba con ternura y me sorprendió con pequeños gestos, el respeto por mis tiempos, el acompañarme a las citas que yo quería, celebrar mis pequeñas victorias. Con él rehice la idea de que amar también era construir, no dominar. Nos casamos en una pequeña capilla, con la bendición de Doña Refugio y la inquietud prudente de mi madre. Me llevé conmigo la costumbre de encerar la duela, solo que ahora lo hacía con una intención distinta. Antes, la cera significaba control ajeno, ahora era un acto de cuidado propio. Cuando paso el trapito y el brillo queda, veo cuánto trabajo y cuánto amor hay en ese gesto. A veces me siento y me pongo a reír con esa risa desalojada por la sorpresa. La misma cosa que me humilló, ahora la cuido con mis manos. La vida nos llevó a Querétaro por un tiempo. Fuimos a trabajar, a ahorrar, a formar una casa de dos que protegía. Allí nacieron mis hijos. Allí también aprendí el oficio de poner límites desde el respeto. Con Ramón entendimos que la crianza debía ser diferente. Nunca palabras que humillen, nunca correcciones que destruya la dignidad. Enseñamos a nuestros hijos que la fuerza sin respeto es brutalidad, que la autoridad sin amor es tiranía. Al regresar a Guadalajara años después, trajimos más que maletas. Trajimos una forma nueva de estar juntos, una mesa donde las voces se escuchaban y las manos se ayudaban. No niego que hubo noches en que la memoria volvía y me arrebataba el sueño. Hubo momentos de ira que debí pulir, consultas con psicólogos que me enseñaron a nombrar el trauma y a no cargarlo como culpa eterna. Si ustedes están pasando por algo así ahora, escúchenme con la firmeza de una abuela. Busquen ayuda. Hay profesionales que saben escuchar sin juzgar. Hay líneas de ayuda y organizaciones que te pueden orientar. No tengas miedo de la policía si estás en peligro. No minimices los signos de violencia. El silencio puede ser un veneno lento. Yo tardé mucho en pedir ayuda y eso me costó. Ustedes no tienen que repetir mi error. Con el tiempo y con el trabajo, aprendí a mirar la escalera como un símbolo. Antes me recordaba la caída y la humillación. Ahora la veo como un lugar donde también di un paso decisivo. Al entrar a mi casa hoy, mis nietos corren por ella y la duela reluce con nuevas historias. Me ven encerar y me preguntan por qué lo hago con tanta paciencia. Les digo, porque cada brillo trae un recuerdo y también la promesa de que cuidamos lo que somos. Les hablo de respeto, de cariño, de justicia que no busca destruir al otro, sino transformar la vida para que nadie vuelva a sufrir. No puedo pasar por alto lo que aprendí sobre la venganza. Fue una salida, para mí, en aquel momento, que tuvo consecuencias y que abrió una puerta, sí, pero que también dejó cicatrices en el alma. Si pudiera volver atrás, no cambiaría la totalidad de mis decisiones porque todas me llevaron a donde estoy. Pero quiero que sepan esto. La violencia raramente resuelve de manera limpia. Se paga en noches de inquietud, en la necesidad de aprender a perdonar sin olvidar
en la exigencia de reparar. No tengo que pasar por alto lo que aprendí sobre la venganza. Fue una salida para mí en aquel momento que tuvo consecuencias y que abrió una puerta, sí, pero que también dejó cicatrices en el alma. Si pudiera volver atrás, no cambiaría la totalidad de mis decisiones porque todas me llevaron a donde estoy. Pero quiero que sepan esto: la violencia raramente resuelve de manera limpia. Se paga en noches de inquietud, en la necesidad de aprender a perdonar sin olvidar, en la exigencia de reparar. Les hablo de mi experiencia con honestidad. Actué desde la desesperación y la supervivencia, y tuve que aprender después a sostener la responsabilidad de mis actos, a pedir perdón donde tocó y a no convertir mi historia en manual de combate. Hoy mis manos huelen a jabón y a tierra de mi jardín. Las rosas que cuido son para mí una liturgia. Las podo, las riego, les hablo y ellas me enseñan a ser paciente. Me han dicho que me noto en paz, y es verdad. Mi paz no es olvido, es elegir cada día toda la ternura que me fue negada. En las noches, cuando los nietos se asoman al cuarto y me preguntan por qué enciendo una vela junto a la foto de mi hermana, les digo que la memoria nos sostiene y que la justicia verdadera está en construir futuros donde nadie tenga que callar. Si algo puedo dejarles como consejo práctico, es esto: no toleren la humillación, no la acepten como algo propio ni eterno. Hablen con alguien de confianza, busquen una vecina que los escuche, acudan a profesionales y a las autoridades si es necesario. Las redes de apoyo existen y aunque en mi tiempo eran frágiles, hoy hay más opciones para no estar solos. No se dejen convencer de que el silencio es nobleza. Muchas veces el silencio es complicidad en la violencia. Antes de despedirme por hoy, quiero decir una palabra de gratitud. Gracias a Dios por sostener las manos que me ayudaron a levantarme. Gracias a la Virgen por las pequeñas consolaciones que a veces vienen en forma de amistad. A ustedes que me escuchan desde sus casas, les pido que cuiden de su dignidad y que cuiden a quienes tienen cerca. Si sienten que esta historia les ha tocado, cuéntenla con prudencia y busquen acompañamiento. Les mando una bendición sencilla como las que me dio mi abuela. Que tengan valor para decir no cuando algo les avergüence, que encuentren manos que les respeten y que aprendan a encerar su propia casa con cariño, no por orden de nadie, sino por el orgullo de cuidarla. Si están viviendo una situación de maltrato, busquen ayuda profesional, no están solos. Gracias por quedarse, por escuchar con el corazón. Si esta memoria les habló, les agradezco que compartan de dónde me ven y dejen un comentario. Su gesto ayuda a otras personas a reconocer que hay salida. Suscríbanse y activen la campanita si desean más historias de la abuela y consejos para la vida. Les quiero mucho. Como les decía aquella mañana de julio, la historia no termina aquí. Aún quedan nombres, momentos y aprendizajes que quiero compartir con ustedes, porque hay detalles que merecen contarse con calma y con verdad. Esa mañana de julio empezó con el sol entrando a través de las cortinas de ganchillo y el ruido de la calle apenas. Abrí la ventana para que entrara el aire y sentí por un instante la casa respirar conmigo. Hice café como siempre, poco, fuerte, en la cafetera de toda la vida. Meyo, mantenga el flujo y la conexión, conectando con para que entrara el aire y sentí por un instante la casa respirar conmigo. Hice café como siempre, poco, fuerte, en la cafetera de toda la vida. Les quiero contar ahora el nombre de mi hermana. Se llamaba Carmen. Era más risueña que yo, con una risa que parecía romper la pena en pedacitos. Cuando éramos jóvenes, Carmen imaginaba viajes que nunca hizo. Tejía bufandas para toda la familia y guardaba cartas como quien guarda semillas.
Yo la cuidé cuando la enfermedad la fue consumiendo. Cuidar de Carmen fue una lección de paciencia y de cómo decir adiós sin prisa. Su ausencia dejó un hueco que la vela en mi cuarto ayuda a sostener. Por eso la enciendo, para que su nombre siga siendo calor y no solo recuerdo. En aquel julio, entre café y sol, recordé otra mañana, otra decisión. Hay decisiones que se toman en silencio, sin testigos. Otras, sin embargo, necesitan de voces amigas que te sostengan la espalda. Yo tuve ambas. Cuando decidí que ya no podía seguir viviendo con la humillación, no fue un acto de valor repentino, fue una suma de pequeñas resistencias. Guardé dinero en un sobre escondido bajo una tabla del armario. Empecé a dejar mensajes con amigas para que supieran si desaparecía. Aprendí a programar mis salidas, una compra al mercado, una cita con el médico, una visita que servía de excusa para estar fuera. No les digo esto para enseñar trucos, eso sería frívolo, sino para mostrar que, muchas veces, lo que hace falta es un hilo constante, una agenda de pequeñas fugas que culminan en un plan digno. La huida no siempre es una escena cinematográfica. La mía fue una mañana fría, con el cuerpo apretado por la tensión y las manos que tiemblan porque han guardado el miedo mucho tiempo. Crucé la puerta con una mochila ligera, ropa para los niños, documentos, las llaves que me pertenecían. Me esperó una vecina, Clara, que me dijo sin rodeos: «No me cuentes, ven». A veces no necesitas una explicación larga, necesitas que alguien responda con gesto, no con palabras. Clara me llevó a un lugar seguro. Allí conocí a mujeres que me miraron con la ternura que yo no había recibido y también con la firmeza que necesitaba para no racionalizar el peligro. Los procesos legales fueron otra escuela. Pensé que la ley era una máquina fría e ineficaz. Aprendí que no siempre es perfecta, pero puede ser un sostén cuando se sabe cómo usarla. Un abogado pro bono nos explicó los pasos: denuncias, medidas de protección, custodia, orden de alejamiento. Hubo días de angustia, de papeleo, de volver a narrar lo que no quería recordar. Hubo días en que la burocracia parecía un laberinto diseñado para cansarte. Si hoy les doy un consejo práctico desde la experiencia, es este: busquen asesoría antes de tomar decisiones precipitadas que pongan en riesgo a los niños o a ustedes mismas. Anoten fechas, guarden mensajes, pidan testigos. Documentar no es venganza, es proteger la verdad. No todo fue juzgado en tribunales. Hubo juicios internos, conversaciones largas con mis hijos que tuvieron que entender por qué las cosas habían cambiado. Les dije la verdad con la claridad que se puede cuando se respeta la inteligencia ajena. Les conté que me equivoqué, que actué desde la desesperación, que a veces el amor se confunde con la culpa y uno se queda porque piensa que puede arreglar al otro. Mis hijos se enfadaron, lloraron y, con el tiempo, entendieron que el cuidado de una madre incluye reconocer sus límites y proteger a la familia. Aprender a explicar el dolor sin maquillar la verdad fue parte de la reconstrucción. La reparación también pidió nombres de disculpas. Pedí perdón a personas a las que había dañado en mi camino de venganza. Pedí perdón por mis faltas y por no haber sabido pedir ayuda antes. Pedir perdón no borra lo ocurrido, pero abre caminos. No voy a decir que todos aceptaron mi disculpa. Algunos estaban tan heridos que no pudieron escuchar. Acepté eso también. El perdón, como la paz, no es una obligación, es un proceso que nace y se recibe según el tiempo de cada quien. La terapia fue otra herramienta indispensable. Al principio la negué. Yo no necesito hablar con un extraño.
pero la terapia me enseñó a nombrar los sentimientos que antes eran maraña: la vergüenza, la ira, la culpa, la fina línea entre proteger y controlar. Con una terapeuta aprendí a distinguir la culpa fértil, esa que te impulsa a reparar, de la culpa inútil que te ancla. Aprendí ejercicios simples para calmar las noches de insomnio: respiraciones, una lista de gratitudes, escribir 3 cosas que hice bien cada día. No minimizo la ayuda profesional. Ningún consejo de abuela suple la guía de alguien formado para caminar con traumas. Con los nietos hice un pacto silencioso: que en mi casa habría normas claras y cariño, pero también límites firmes. Enseño con ejemplos: si algo nos hace daño, lo nombramos; si alguien nos toca sin permiso, lo decimos. Juego con ellos a "el cuerpo es mío" y se ríen, pero aprenden. A veces los vecinos piensan que estas charlas son demasiado pronto. Yo prefiero hablar ahora, en la niñez, porque así se naturaliza el respeto. Los reto a ser curiosos, a preguntar cuando algo no les cuadra, a no aceptar secretos que lastiman. La comunidad fue y sigue siendo un pilar. Me sorprende y no me sorprende a la vez. La mano que creí que me juzgaría fue la que me sostuvo. Vecinas que alguna vez miraron al otro lado, hoy me traen comida sin pedir nada a cambio. Amigas de la iglesia vinieron a limpiar la casa cuando no podía. No todo el mundo responde igual, y hay comunidades que miran con estigma. Por eso les insisto: busquen el grupo que les abra las puertas, el lugar donde el dolor no sea un show, sino una llamada a la solidaridad. Hablemos ahora de la rabia. La rabia es un motor potente. La sentí muchas veces. En mi juventud fue la que me empujó a la venganza. En la madurez aprendí a canalizarla. Escribir cartas que no envié fue una técnica útil. Escribía todo lo que quería decir y luego las quemaba en el patio, bajo la mirada indiferente de las estrellas. Esa quema tenía un ritual: pronunciar en voz baja lo que me pesaba y luego soltarlo al fuego. No es un acto mágico, pero el rito físico ayuda a transformar la emoción en algo que se puede contener. La espiritualidad volvió a ser para mí un refugio no dogmático sino práctico. No me interesa predicar, pero sí compartir lo que me ha sostenido. La oración no siempre cambia las circunstancias externas, pero cambia la manera en que las enfrentamos. Rezar en la cocina, con las manos en la masa de pan, o caminar por el jardín nombrando a las rosas una por una, me ancla. La fe en mi vida se tradujo en pequeñas fidelidades: levantarme, barrer, contestar con paciencia cuando los nietos preguntan por la historia de Carmen. Esos actos repetidos forman un tejido que sostiene días difíciles. También aprendí a poner límites con cariño. Poner límites no es cerrarse, es proteger el espacio donde puedes crecer. Cuando alguien intenta regresar con palabras dulces después de herirte, yo ahora contesto con claridad: no vuelvo a tolerar lo que me hizo daño. Hay quienes piensan que la ternura exige sacrificio propio. No es así. La ternura que honra no se construye sobre la abnegación que destruye. Con el tiempo me acerqué a causas que ayudan a otras mujeres. No soy líder ni experta, pero doy charlas en la parroquia sobre cómo reconocer los signos de una relación abusiva. Participo en el grupo de apoyo, donde escucho historias que me estremecen y me impulsan a seguir compartiendo. Si algo tengo es la voz de una que vivió, que erró, que recibió golpes y también manos amigas. Uso esa voz para decir lo que me hubiera gustado escuchar: que pedir ayuda no es ser débil, que la dignidad no se negocia. Sé que hay preguntas que muchos se hacen en silencio: ¿cómo perdonar a quien me lastimó? O ¿cómo volver a confiar en el amor? No tengo respuestas universales. Lo que puedo decir es que el perdón no es olvido, ni reinstalación de confianza automática.
Es una decisión personal que libera. Confiar de nuevo es un acto que se aprende paso a paso, y no todos los caminos llevan al mismo lugar. Hay quienes encuentran paz en una nueva relación honesta. Otros eligen la soledad digna. Ambas opciones merecen respeto. A veces la madrugada me sorprende despierta y miro la casa, las fotografías, la manta que tejí, la mesa con manchas de tiza por los nietos. Pienso en la niña que fui, en la joven que soñaba, en la mujer que tuvo que aprender a levantarse. Pienso en Carmen y en cómo su risa, aún ausente, me guía. Agradezco por las tardes en que la paz se instala simple, sin aspavientos. Una taza de té, un libro, la radio sonando de fondo con canciones antiguas. No todo lo que viví fue oscuridad. Hubo también gestos de ternura que cambiaron mi curso. La enfermera que me escuchó sin interrumpir. El maestro que habló con mis hijos para explicarles la situación. La vecina que me dejó dinero anónimo en una bolsa para que pudiera pagar el pasaje. Esos actos minúsculos forman una red que sostiene la reconstrucción. Si están allí, amiga, amigo, sepan que a veces la mano que los sostiene viene de quien menos imaginamos. Les quiero dar, antes de seguir con otros nombres y momentos, una lista de cosas prácticas que aprendí y que tal vez les sirvan. Confíen en sus señales. Si algo les causa miedo o vergüenza persistente, no lo minimicen. Hagan un plan de seguridad, un bolso con documentos y ropa, números de emergencia en un lugar seguro, un código con alguien de confianza. Documenten mensajes, fotos, fechas. No lo hagan para revivir el dolor, sino para protegerse. Busquen ayuda profesional. Hay líneas, centros y profesionales que orientan sin juzgar. Encuentren una red, una vecina, una amiga, una organización local. La soledad agrava el problema. No usen la venganza como única salida. Puede traer alivio momentáneo, pero también consecuencias. Trabajen la reparación personal, terapia, grupos de apoyo, actividades que reconstruyan la autoestima. Sé que algunos de estos puntos suenan obvios cuando se ponen en papel, pero en el calor de la situación no lo son. Yo misma los aprendí a fuerza de golpes y de pequeñas victorias. Ahora quiero volver a aquella mañana de julio porque allí hay una historia que aún no conté. El encuentro con José, el hermano de mi ex. No lo mencioné antes porque su aparición fue inesperada y llegó con una oferta que me obligó a mirar mi propia frontera entre la justicia y la humillación. José vino una tarde con las manos vacías y la voz temblorosa. Dijo que venía a pedir perdón en nombre de la familia. Le escuché en silencio. Algunas palabras eran sinceras, otras parecían buscar consuelo para él, no para mí. Al final me miró y dijo, «Quisiera que esto no nos destruya a todos». Le respondí lo que ahora sé decir cuando alguien se acerca con intención. No busco destruir, busco que no vuelva a pasar. Si quieres reparar, actúa, no hables. Su salida fue modesta, un gesto de reconocimiento y promesas de acompañamiento. No les digo que las promesas se cumplieron todas, muchas quedaron en palabras. Lo importante fue que aprendí a distinguir entre el arrepentimiento que exige cambios concretos y la retórica que busca limpiar la conciencia propia. Pueden pedir perdón quienes han sido lastimados por la ausencia de acción, pero también quienes piden perdón deben estar dispuestos a transformar su conducta. La casa, con sus rituales de limpieza y cera en la duela, se fue poblando de nuevos nombres. Nombres de amigos, de mujeres de la asociación, de personas que me dieron tiempo y no juicios. Cada nombre es una costura más en la ropa de la vida. Mello, mantenga el flujo y la conexión. Conecte con nombres de amigos, de mujeres de la asociación, de personas que me dieron tiempo y no juicios.
cada nombre es una costura más en la ropa de la vida. Y como les prometí, aún quedan más nombres y momentos por contar. La carta que escribí a mis hijos antes de dejar la casa, la primera vez que entré a una reunión de apoyo y no me fui, la mañana en que uno de mis nietos me dijo que quería aprender a podar las rosas conmigo. Son detalles que merecen calma para contarse. Pero no quiero que esta voz se agote en mi historia sola. Si ustedes me escriben, si dejan un comentario hablando de su propia experiencia o de cómo alguna anécdota les tocó, esa confianza se convierte en apoyo para otros. Compartir no es exhibir dolor, es construir un mapa para quien no sabe por dónde empezar. Por eso les pido, con la misma ternura con la que lavo la duela, cuenten con prudencia, busquen ayuda y no conviertan el silencio en compañera. Me quedan más recuerdos aún por abrir, la visita que me cambió, el día en que volví a coser, historias de pequeños gestos que sanan. Quiero seguir contándoles porque sé que en alguna de esas palabras hay alguien que necesita escuchar esto ahora. Permanezcan conmigo un rato más. Les traeré otra de esas pequeñas historias que a mí me ayudaron a encontrar la paz paso a paso. La visita que me cambió llegó sin aviso, como suelen venir las cosas que no buscan protagonismo sino compañía. Fue una mañana nublada de otoño. El aire olía a pan recién hecho en la panadería de la esquina y a tierra mojada en el jardín. Tocaron la puerta y al abrir, allí estaba Ana con una bolsa de tela en la mano y una mirada que no exigía explicación. Ana no traía soluciones ni discursos, traía una taza de té verde en un termo y 3 muffins envueltos en papel encerado. Traía una manta tejida a mano con higos de colores que no coincidían entre sí, pero que, al mirarla, uno entendía que la belleza estaba en la insistencia de la puntada, no en la perfección del patrón. Se sentó en el sillón de la sala y dijo: «Vine si te parece bien, no te voy a preguntar nada que no quieras decir. Si quieres, me quedo en silencio». Eso fue lo que cambió la mañana y, sin exagerar, me cambió algo más profundo. Mientras el té abría un espacio en mi pecho, Ana empezó a hablar de sus propias pequeñas cosas, la alergia de su perro, la novela que estaba leyendo, la vecina que le había prestado azúcar la semana anterior. Habló sin dramatizar, con la naturalidad de alguien que reconoce que el dolor de otros no vuelve su vida más ligera, pero le da sentido acompañarlo. En un momento me dijo: «Sé que no puedo arreglar lo que pasó. Puedo, eso sí, traer un poco de calma para que puedas pensar mejor». No fue una frase de consuelo grandilocuente, fue un acto de presencia que con el paso de los minutos actuó como anestesia suave. El mundo seguía roto en partes, pero la costura de la conversación empezaba a sostener un borde. ¿Qué hizo diferente esa visita? Primero, no me colocó en el papel de víctima excluyente ni en el de heroína intocable. Segundo, respetó mis ritmos. Cuando quise llorar, dejó que el silencio se extendiera. Mello, mantenga el flujo y la conexión. Conecte con el papel de víctima excluyente ni en el de heroína intocable. Segundo, respetó mis ritmos. Cuando quise llorar, dejó que el silencio se extendiera. Cuando quise reír por una anécdota tonta, se rió conmigo. Y tercero, trajo cosas prácticas. Sacó de su bolsa una libreta de apuntes donde dijo que, si quería, podía anotar números útiles, citas para apoyo legal y recomendaciones de terapeutas. Me ofreció además quedarse para que yo pudiera salir a hacer unas compras sin sentir la urgencia de regresar a la casa vacía. Fue la disposición a hacer lo ordinario y necesario lo que marcó la diferencia.
Esa tarde, después de que Ana se fue, me senté a coser. He dicho antes que volví a coser. Hacerlo fue menos un retorno a una afición que una forma de recuperar el hilo de mi vida. La costura tiene una verdad física que ayuda a ordenar la mente. La tela tensa, el movimiento de la aguja, el sonido casi imperceptible del hilo rozando, la repetición de puntada tras puntada que iguala la respiración. Tomé una tela que había guardado por años, un viejo mantel con flores desvaídos y, con manos que aún temblaban por momentos, empecé a hacer ojales, a remendar un dobladillo. No era un tejido para mostrar, era un ejercicio de paciencia conmigo misma. La primera puntada fue dudosa, la segunda se afianzó un poco más. Al tercer hilo noté que mi mente pudo pensar en otra cosa que no fuera el desasosiego continuo. No fue magia, fue trabajo manual que permitió que la memoria del cuerpo, esa memoria que sabe contar sin palabras, recordara que yo podía terminar cosas, unir bordes, cerrar aberturas. Me acompañó la radio de la cocina, una canción antigua que hablaba de viajes que nunca hice, y por un instante todo encajó como si el mundo me permitiera volver a hacer pequeños contratos conmigo mismo. Te cuidas, yo te sostengo. Haces una puntada, el ánimo no cae tanto. Enviar la carta a mis hijos fue otra de esas decisiones que se vuelven actos rituales. La escribí la noche antes de irme de la casa. No fue una misiva larga, sino una carta clara y con límites. Empecé pidiéndoles que ante todo me cuidaran como madre, pero sin negarles el derecho a su vida. Les expliqué cosas concretas, dónde estaban los papeles importantes, qué plantas necesitaban riego semanal, el nombre de la vecina que tenía la copia de la llave y también les puse mis deseos, que no justificaran lo injustificable, que buscaran justicia si era necesario, pero que cuidaran la salud emocional de cada uno como prioridad. Incluí una parte que me costó muchísimo. Acepté, en palabras, que la familia podía dividirse sin quebrar el amor que nos unía. Les pedí que no entraran en la trampa de la vergüenza, que no escondieran la verdad por proteger a quien causó daño. Les dije, quiero que sepan la verdad no para sembrar rencor, sino para que aprendan a protegerse y a poner límites. Cerré la carta con una instrucción casi doméstica. No vendan las macetas de la ventana, cuídenlas porque son de su abuela. Firmé con cursiva, como siempre, la letra temblorosa de quien guarda miedo y ternura a la vez. Algunos días después, ellos vinieron a recoger lo que quedó en la casa. Hubo abrazos cortos, miradas que buscaron explicación y, en algunos casos, lágrimas que habían sido atendidas en silencio. No todo se habló, mucho quedó latente, pero la carta ayudó a ordenar un poco las palabras que eran difíciles de pronunciar en persona. Para mis hijos fue un mapa, no una sentencia. Para mí, un alivio. Volver a los grupos de apoyo fue otra hebra que comenzó a sostener la labor de reconstrucción. La primera vez que entré, me senté en la última fila, como quien prefiere ser casi invisible. Escuché relatos que, en su diversidad, me enseñaron sobre formas de resistencia, mujeres que habían decidido volver a estudiar, hombres que habían aprendido a pedir perdón con acciones y no solo con frases, jóvenes que encontraron en la escritura un refugio. No me fui esa vez, me quedé hasta el final, y al salir, una mujer de cabello corto me dijo, «Aquí no hay carreras para ver quién sufrió más, hay manos para trabajar juntas». Era una frase sencilla y efectiva. Dejó claro que el grupo no funcionaba en base al sufrimiento comparado, sino en la práctica del cuidado mutuo. Hubo otras personas que marcaron mi camino con gestos pequeños pero potentes. La vecina del tercer piso que cada jueves dejaba una sopa caliente en mi puerta.
La profesora de la escuela de mis nietos, que, al saber de mi situación, impartió una clase sobre límites emocionales para toda la clase, sin nombrar mi caso, pero dando herramientas a los más jóvenes. La mujer de la asociación, que organizó un taller de huerto que me enseñó a plantar romero y lavanda, plantas que ahora cuido como si cada una fuese un recordatorio de la calma que puede brotar. Estos nombres, Ana, la vecina, la profesora, la mujer de la asociación, se fueron sumando a esa red que mencioné antes. No son héroes, sino costureros cotidianos. Un día, mientras podábamos las rosas con mi nieto, me preguntó por qué las flores necesitaban poda para crecer mejor. Le expliqué con palabras sencillas. Si dejamos que todo crezca sin cuidado, la planta debilita sus ramas. La poda quita lo que estorba para que lo mejor pueda florecer. Pensé en lo que le decía. No era un consejo solo para jardinera. Hacer una poda en la vida implica cortar lo que daña, aunque duela en el momento. Le mostré cómo usar las tijeras con cuidado, cómo mirar la rama que había que cortar un poco por encima del nudo para que no quedara expuesto. Él lo hizo siguiendo mi ritmo, con esa mezcla de concentración y alegría que solo tienen los niños cuando aprenden una tarea nueva. Al terminar, me abrazó y me dijo: «Abuela, quiero podar las rosas contigo cada semana». Aquel ofrecimiento fue como una promesa diminuta que selló una reparación. La intimidad dañada se recomponía en pequeñas rutinas compartidas. También aprendí que hay perdón y hay reconciliación, y muchas veces no son lo mismo. Perdonar fue para mí un acto íntimo, más cercano a dejar de alimentar la rabia que a reiniciar las cosas sin garantías. Reconciliar, en cambio, exigía transformaciones concretas en la conducta del otro y, sobre todo, la restitución de seguridad. Distinguir ambos conceptos me ayudó a no confundir el alivio personal con la necesidad de protección. Cuando José vino a pedir perdón, entablamos un diálogo que exigió poner en claro esas diferencias. Él debía demostrar que su arrepentimiento nacía de cambios visibles y no de la incomodidad de su propia conciencia. Algunas promesas se cumplieron, otras no. Yo aprendí a reconocer la huella de los hechos y a no dejarme llevar únicamente por las palabras. Con el tiempo, me permití pequeñas celebraciones. No eran banquetes ni grandes eventos, eran cafés con amigas que volvieron a ser amigas, tardes de música en las que bailé una canción de juventud con cuidado de no lastimar la espalda, comidas sencillas en las que la risa se instalaba sin aviso. Celebrar lo pequeño fue una declaración. La vida puede ser reparada por acumulación de gestos modestos. Quizá lo que más me asombró fue descubrir la paciencia que uno puede tener hacia sí mismo cuando empieza a entender que la recuperación no es una línea recta. Hubo días buenos y días malos. Hubo semanas en que el silencio me pesó de nuevo y otras en las que me sentí casi entera. Empecé a llevar un diario donde anotaba no grandes teorías, sino hechos concretos. Hoy salí a comprar pan y miré un pájaro en la plaza. Me sentí menos ansiosa. Estas pequeñas entradas me sirvieron para ver el progreso con ojos menos exigentes. A quienes me leen y se reconocen, sepan que la reconstrucción tiene la forma de una trama. No siempre avanzamos velozmente. A veces retrocedemos para probar otro camino. Pero la diferencia la hacen las manos que deciden sostener, los nombres que se suman a la lista, los talleres y los grupos, las cartas que dicen la verdad con cariño, y las visitas que no vienen a arreglarnos, sino a acompañarnos. Quedan muchas historias por contar todavía. La primera vez que salí sola de viaje después de todo esto. La conversación tensa que tuve con un antiguo amigo que intentó minimizar lo ocurrido.
el día en que doné ropa que ya no podía mirar sin recordar. Pero, como prometí al principio, iré abriendo los recuerdos de uno en uno, con la calma necesaria para que cada detalle encuentre su lugar. Ahora quiero contarles sobre una mañana en que recibí una llamada aparentemente pequeña que terminó siendo un gesto decisivo. Fue una llamada inesperada y su voz tenía la mezcla de la prisa y la ternura que solo tienen las personas que dicen cosas desde la urgencia del cariño. Era una mañana clara, de esas en que el sol entra como si tuviera permiso, y yo estaba en la cocina lavando la taza que había usado para el té. Se oyó el timbre del teléfono con un timbre que ya no me sobresalta tanto. Aprendí a atender con manos que no tiemblan tanto como antes. Tomé el auricular y la voz al otro lado vino ligera y apurada, con ese nervio bueno de quien llama porque sabe que la otra persona necesita escuchar algo que cambiará algo. «¿Estás en casa?», dijo antes de que yo pudiera responder, y en su voz había ternura, como si me tomara entre dos manos. Era Clara, de la asociación. A veces me llamaba para preguntar cómo iba el proceso de la terapia, otras para ofrecerme un taller, pero aquella mañana su tono tenía otra textura. «Ana pasó por aquí hace media hora», empezó, y no se fue sin organizar un par de cosas. Sentí un hormigueo en la nuca. Me apoyé contra la mesada. «Hemos hablado con la abogada y con el grupo de apoyo. Queremos proponerte algo concreto y entendimos que lo importante es que tú decidas. ¿Podrías venir a la tarde a la sede? No es nada largo. Ven con tu nieto si quieres. No queremos que lo hagas sola». Las palabras eran sencillas, pero contenían una decisión colectiva. Cuando uno ha vivido la violencia, las ofrecidas suelen quedarse en palabras. Esta llamada traía una especie de cumplimiento. Manos que se movían para cerrar un circuito práctico. Me sentí vista de un modo inesperado y por eso mismo vulnerable. Recordé las veces que dije que estaba bien cuando no lo estaba. Recordé la costumbre de minimizar mis necesidades para no ser carga. Esta vez, en cambio, la urgencia en la voz de Clara tenía algo de permiso. «Déjanos sostenerte». Colé, fui a buscar al niño. Él venía con las plantas enredadas en el pelo, con la sonrisa nuestra de la mañana. Le conté con la simplicidad de quien cree que la verdad puede decirse sin dramatismos, y aceptó enseguida. «Vengo, abuela, quiero ver a las señoras». Su entusiasmo me dio valor. Preparé una mochila con unas galletas, el cuaderno donde dibujo ahora las pequeñas cosas y la bufanda azul que Ana me había tejido el invierno pasado. Sentí cómo mirar aquella bufanda era recapitular cuidados, la paciencia con que Ana había ido apareciendo en mi vida, los cafés que se volvieron conversaciones largas, la constancia silenciosa. Cuando llegamos, la sede olía a café recién hecho y a jabón neutro. Había una calma hecha de sillas alineadas y libros que habían pasado por muchas manos. Me recibieron con una sonrisa que no necesitó preguntas. En la recepción había un sobre pequeño con mi nombre. Dentro, la dirección de un abogado y un número de teléfono de seguridad. Dos cosas prácticas que yo no hubiera sabido ni por dónde empezar a pedir. Y una invitación discreta a un encuentro de reconstrucción cotidiana. No había solemnidad, solo la claridad de quien ha aprendido que lo urgente y lo humano pueden ir de la mano. Las mujeres que me aguardaban tenían distintos rostros. Algunas conocían detalles de mi historia, otras no. Algunas eran madres, otras abuelas, otras no necesitaban definirse. System. Medio. Mantén el flujo y la conexión. Conecte con. Unas tenían distintos rostros. Algunas conocían detalles de mi historia, otras no. Otras eran madres, otras abuelas, otras no necesitaban definirse. Hubo quienes hablaron de recursos concretos, terapia subsidiada, talleres de reparación emocional, apoyo para llevar los muebles del cuarto que yo quería cambiar de sitio. Y hubo quienes, con voz baja, ofrecieron algo aún más difícil, su tiempo, sin condiciones. Lo decisivo de aquella jornada no fue tanto un documento o una gestión puntual, fue la concreción del sostén.
Alguien dijo en voz alta lo que yo llevaba siendo para mí misma. No estás sola. Y no fue un consuelo vacío. Era la traducción de esa frase en acciones medibles, en números de teléfono escritos con letra firme, en compromisos que incluían chequeos semanales, en un plan para que yo no tuviera que enfrentar sola las conversaciones que aún me resultado dolorosas. En un momento, la abogada, una mujer de manos seguras y mirada clara, me invitó a explicar, si quería, qué esperaba yo de ellos. Puse palabras que todavía me costaba definir. No buscaba venganza, no quería humillar a nadie, pero necesitaba límites que me permitieran respirar. Hablé de la diferencia entre perdón y reconciliación, tal como la había ido aprendiendo. Dije que podía perdonar sin querer volver a permitir lo que me dañó. No recuerdo haberme sentido tan precisa al hablar de mis límites. Sus anotaciones fueron discretas, sus preguntas prácticas. Al final, me ofreció redactar un acuerdo de distanciamiento que no dependiera solo de la buena voluntad de José, sino de instrumentos que la comunidad podía activar si él no respetaba el marco acordado. El gesto fue más que legalidad. Fue colocar un andamiaje donde yo pudiera subir escalones sin sentir que el suelo podía ceder. Sentí que por primera vez después de mucho tiempo había una respuesta que no estaba supeditada a mi capacidad de rogar. Me dieron opciones, medidas de protección, un acompañamiento para las visitas que debía hacer a ciertos lugares, la posibilidad de que alguien acompañara a mi nieto si necesitaba explicarle cosas que yo no sabía cómo decir. Todo eso me devolvía lo que el miedo me había quitado: previsibilidad y con ella un respiro. Al salir, la luz parecía otra, no porque el día hubiera cambiado, sino porque algo dentro de mí había encontrado apoyo para no desfallecer. Cuando vinieron los días más difíciles, Ana me abrazó con esa calidez sin preguntas. Solo su presencia decía que no iba a dejarme sola en la reparación. Mi nieto, que había observado en silencio, tomó mi mano y me apretó con esa seriedad sencilla de los niños. Caminamos hacia la plaza y bajo los mismos árboles donde antes había contado pájaros, pude sentir el avance como una serie de podas acertadas, no para mutilar, sino para permitir que lo nuevo encontrara luz. Aquel llamada pequeña había movilizado una malla que yo no supe que existía en esa medida. Fue una lección más sobre cómo las palabras, cuando van acompañadas de actos, tienen la fuerza de transformar la geografía íntima de una vida. Y al mismo tiempo me recordó que la reparación no es un gran gesto heroico, sino una suma de decisiones que se cruzan. Una abogada que escucha, una vecina que no se cansa, una asociación que está dispuesta a poner estructuras y un niño que decide venir a tu lado. Quedaba por delante la tarea de sostener esos límites en la vida cotidiana, de seguir aprendiendo a decir no sin culpa, de aceptar la ayuda sin sentirme inferior. Pero aquella tarde volví a casa con la sensación de que algo había cambiado en las rutas que antes parecían clausuradas. En el diario escribí una entrada breve. Hoy recibí una llamada que fue manos. La anoté con la misma ternura con que anotaba el vuelo de un pájaro, pequeña y perfecta. Había más por contar después de eso: la tarde en que fui a firmar los papeles con la abogada, el momento en que José intentó romper el acuerdo y cómo la comunidad respondió, el día en que invité a Ana y a Clara a tomar té y rompimos juntos el silencio con risas y confituras. Pero esos relatos los dejaré para después. Por ahora me sostengo en la imagen de un cuenco con té, en la bufanda azul que me envuelve y en la convicción de que los gestos concretos pueden volver a poner la vida en su lugar.